Señores, bienvenidos a esta nueva historia de emprendimiento. En esta oportunidad hemos invitado a Carmen Mesinas. Ella es coaching ontológica y vive en el mundo de la educación durante muchos años. Además, cuenta con una maestría en educación y se dedica actualmente a la educación universitaria y a la consultoría. El día de hoy, Carmen nos va a hablar un poquito sobre aquellas competencias que todo emprendedor exitoso debería tener. Bienvenida, Carmen. Gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar, porque se trata de eso, fundamentalmente de conversar. Claro que sí, Carmen. Carmen, ¿qué competencias se necesitan para ser un emprendedor exitoso? Ok. Tal vez salimos un poquito del emprendimiento para pensar en qué competencias necesita un profesional exitoso, dentro de los cuales están, por supuesto, los expertos en gestión, los emprendedores, ¿no? Entonces allí creo que conviene diferenciar lo que llamamos competencias profesionales, es decir, todas estas habilidades, capacidades vinculadas a la gestión, a todos estos conocimientos generales que necesita un profesional emprendedor. Pero también tenemos las que llamamos competencias blandas o genéricas o transversales, que son propias, digamos, de todas las profesiones y fundamentalmente de las personas que profesionalmente tienen un desempeño exitoso, cualquiera sea su profesión. En el caso del emprendedor es un caso particular porque sabemos que ser emprendedor no es sencillo, ¿no? O sea, además de todas las capacidades, habilidades, conocimientos que estas personas pueden tener respecto de su negocio, sabemos que el emprendedor está sometido, digamos, a una serie de presiones muy vinculadas a su emocionalidad, ¿no? Sacar adelante un negocio significa enfrentar dificultades, retos, desafíos, temores, conducir equipos, procesos de comunicación complejos, etcétera, para lo cual no es suficiente que tú conozcas cómo hacer, qué sé yo, pues por decir cualquier cosa, un buen plan de marketing, ¿no? Sino que además el emprendedor requiere prepararse emocionalmente para enfrentar los momentos y las dificultades que significa su rama. O sea, quienes trabajan de manera dependiente tienen una estructura institucional, digamos, que tiene normas, procedimientos, cultura, etcétera, ¿no es cierto? El emprendedor tiene que crearlas y junto con eso tiene que ver el negocio y tiene que asegurarse de que las cosas caminen bien y que su equipo grande o pequeño esté alineado a la misión y tiene que superar los embates, por ejemplo, que estamos pasando en este momento, ¿no? De la inestabilidad, de la incertidumbre, de la economía, etcétera. Entonces necesita otras habilidades vinculadas a una muy buena comunicación, a una buena gestión de sus emociones, que sepa reconocer sus miedos, aceptarlos y caminar con ellos en vez de rechazarlos y decir, no, yo no tengo miedo, ¿no? Eso no ayuda. Capacidades de liderazgo, capacidades vinculadas al trabajo en equipo, a la conducción de grupos, etcétera. Entonces creo que son estas segundas habilidades las que a veces pasan desapercibidas, pero que son fundamentales para cualquier emprendedor, ¿no? Qué interesante, Carmen. Definitivamente, darle una mirada a esas competencias nos asegura que todos esos planes de marketing, planes estratégicos, no propuestas de desarrollo técnico, etcétera, puedan realizarse de una manera adecuada. Si yo fuera ese emprendedor y estoy buscando ir fortaleciendo esta competencia, ¿cómo recomendarías hacerlo? ¿Cómo podría fortalecer esas competencias que necesita el emprendedor de hoy? Tal vez en primer lugar, Raúl, reconociéndonos como seres humanos, ¿no? Que a veces perdemos de vista esta raíz tan fundamental. Y los seres humanos tenemos necesidades, necesitamos superar los diversos estadios y proyectos y de la vida, para lo cual necesitamos como prepararnos también como eso, como seres humanos, más allá de la profesión que tengamos, ¿no?
El emprendedor es un profesional, como te decía, sumamente exigido, con mucha voluntad, con mucha fuerza, con mucha energía. Si hay algo que distingue a los emprendedores es ese perfil, ¿no? Y en el Perú particularmente, como todos sabemos, hay un fuerte nivel de emprendedurismo, o sea, de gente que desea hacer algo, que se lanza a hacer algo, ¿no? Entonces, conviene reconocer que quien se está lanzando no es un superhombre, o una supermujer. Es un hombre, una mujer que, como todos, necesita también cubrir sus necesidades emocionales básicas. O sea, eso que yo te decía, ¿no? Hay ocasiones en que pensamos que el valiente es el que no tiene miedo. Y ahí tenemos un error conceptual, porque el que no tiene miedo es un temerario. Ese es el que se mete pues a mesa redonda en Lima sin mascarilla. Es decir, que no se cuida. Pero el valiente es el que reconoce que tiene temores, que tiene miedos y los reconoce y los abraza y con ellos sale adelante a enfrentar lo que tenga que hacer. Si nosotros dejamos de reconocer eso, estamos como ciegos de una serie de, de emociones que nos acompañan, ¿no? Y si somos conscientes, en realidad nos damos cuenta que muchísimas, por no decir todas las decisiones que tomamos, están basadas en emociones, ¿no? El que decide sacar adelante un negocio es porque hay una emoción que lo acompaña para eso. En las cosas grandes y en las pequeñas, si tú decidiste hoy día ponerte un polo oscuro, por alguna razón fue. Esa elección no tiene que ver con un cuadro de Excel, es algo que te surge, ¿no es cierto? Entonces, si no reconocemos entonces cuál es la fuente de nuestra decisión, es como caminar ciegos. Y esa es la idea de trabajar sobre ese tipo de competencias, de reconocerlas también. Y hay una buena noticia para eso, y es que las competencias blandas se pueden enseñar y también se pueden aprender y no necesitamos estar en un momento particular de la vida, o sea, como algunos aprendizajes que tenemos que hacerlos en la primera infancia. Podemos aprender, los seres humanos podemos aprender a lo largo de la vida, hasta el último día. El último día aprenderemos a morir. Entonces, el ser humano es un ser que está evolucionando permanentemente, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces es más bien abrir el espacio al conocimiento de estas competencias emocionales, blandas o transversales, como quieras llamarlas, para que tú puedas administrarlas a tu favor y no sean ellas las que te dominen y que en función de lo desconocido puedas tomar decisiones que por allí no te ayudan, ¿no? Correcto, correcto. Qué interesante Carmen, ¿no? O sea, definitivamente si queremos fortalecer, primero debemos conocernos, ¿no? Abrir, escuchar y entender cuál es la necesidad que tengo para poder seguir avanzando. Y en ese momento desarrollar todo un trabajo y preocuparnos por ir fortaleciendo, ¿no? Y la buena noticia que nos da, pues, es que hoy, mañana, cuando ustedes deseen, pueden hacerlo. No hay un prerequisito, como se dice, como otros aprendizajes que se dan en la infancia. Muy bien, Carmencita, el mundo en los últimos años nos ha movido, el mundo cambió, los negocios están cambiando y también se habla que han cambiado los líderes, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas de liderazgo que encontramos ahora? Ya, y eso me permite completar también la pregunta anterior que tiene que ver con que el emprendedor es una persona que necesariamente se necesita entenderse con otras personas, ¿no? Es decir, es un ser humano en relación. Entonces, qué importante es que tú puedas efectivamente conocerte, que el autoconocimiento es la competencia básica y fundamental en cualquier caso, para que puedas a su vez relacionarte de la mejor manera con otras personas, ¿no? Sobre todo porque todos sabemos que el éxito del negocio no depende solamente de una persona, depende del equipo que trabaje, ¿no? De las formas de las relaciones que se establezcan entre este emprendedor líder, llamémoslo, con su equipo.
Entonces, bien, durante mucho tiempo hemos conocido lo que se llama el liderazgo jerárquico, ¿no es cierto? Esta persona que tiene la visión, esta persona que convoca a un grupo, que trata de conformar un equipo, que establece una misión, una visión y que de alguna manera marca la ruta, dice por dónde van, es decir, va haciendo la trocha para que los demás lo sigan, etcétera, ¿no? Y supervisa y controla y plantea los objetivos y las metas y etcétera, etcétera. En este momento hay una corriente liderada por un coach ontológico también argentino que se llama Ignacio Fernández. Entonces Fernández lo que dice es, ya, ok, siempre debe haber un líder. Necesitamos un líder que es la persona responsable de la conducción del proyecto. Eso no lo vamos a sacar nunca. Pero esta visión de liderazgo jerárquico, pensando en que este líder tiene que ser la locomotora, que jale a todos los vagones, etcétera, es económicamente, energéticamente, poco viable, porque está cargando sobre sus hombros muchísimo peso, por un lado. Y por otro lado, está perdiendo la posibilidad de que el propio equipo genere las propuestas, genere las iniciativas, las lleve adelante, etcétera, hasta que culmine, porque lo está haciendo él, ¿no? Entonces, frente a este liderazgo tradicional, el jerárquico, surge lo que Fernández llama el liderazgo redárquico, ¿no? Es un nombre medio raro, pero viene de redárquico. Entonces, la función del líder ya no es plantear los objetivos y ver los procesos y el camino y controlar y supervisar y manejar todo, sino que es como un campesino organizacional. Es decir, su función ahora es cuidar y velar porque su equipo establezca las mejores redes de relación que les permita al propio equipo formular sus propuestas, sus iniciativas. Es decir, lo que él tiene que hacer es velar porque el clima, porque las condiciones del equipo sean las favorables para que el equipo produzca y para que pueda sacar cada miembro del equipo sus mayores habilidades, sus mejores competencias y el propio equipo se va regulando. Entonces, él nunca pierde la responsabilidad, siempre está allí, pero su función controladora pasa a ser una función, digamos, de responsabilidad para generar estos lazos favorables para la creación y para la producción, ¿no? Entonces, creo que eso cambia radicalmente nuestra mirada, porque entonces el líder tiene que ser un experto para favorecer comunicaciones, un experto para lidiar con las fricciones que se presentan en el equipo, con las tensiones, un experto para reconocer cuál es la emoción que necesita su equipo. A veces los equipos necesitan ser contenidos, están desbordados, vivimos una época muy complicada, pero también hay momentos en que el líder se da cuenta de que su equipo necesita un poco de presión porque así somos los equipos. A veces decaemos en eso y necesitamos un poco más de sentido de urgencia. Pero no es a la mala, ¿no es cierto? Es tratando de reforzar la misión, lo que estamos buscando, definir bien las metas, definir con mucha claridad los objetivos, repetirlos tantas veces como sea necesario hasta que el equipo se enamore del proyecto, ¿no? Entonces se le llama un campesino organizacional porque el campesino es el que cuida la calidad de su tierra. No se le ocurriría alar una planta para que crezca, esa no es su función. Su función es asegurar que esa tierra cuente con los abonos necesarios, con el clima adecuado, con la cantidad de agua que se requiere para producir, para ser fértil, etc. Ese es el nuevo paradigma del liderazgo redárquico y sí siento que además permite que tu propio equipo crezca porque solo no puedes hacer las cosas, ¿no?
Entonces hay que ser valiente también porque hacer que tu equipo crezca te va a someter a nuevos desafíos. Porque tan fácil ya no es como cuando diriges a un niño pequeño, ¿verdad? Entonces, ya, pero ese es el desafío que si lo superas, tienes un equipo absolutamente sólido para enfrentar mejor los embates, pues que son imposibles de soslayar, ¿no? Correcto. Definitivamente esa mirada nos hace entender que es vital para cualquier organización también nutrirse o acompañarse de un equipo que pueda ir creciendo en la medida que la organización necesita, ¿no? Aquí podrían marcarse los procesos, entender primero lo que quiere el emprendedor como negocio, cuál es su visión, cuál es su ADN, y en función a eso ir generando procesos de selección que permitan recoger a esas personas que puedan acompañarlo, puedan estar mirando organizacionalmente el futuro de una manera bastante clara, siempre con la orientación de ese emprendedor y que pueda desarrollar y crecer, como dices tú, en ese campo, naturalmente, con ese acompañamiento, con esa mirada y hagan fuerte esa organización. Definitivamente, 5 son más que uno y si una sola persona piensa realizar una acción, tendrá un resultado. Pero si se unen 5 personas y buscan realizar esa misma acción, lo más probable es que tengamos un resultado mucho mejor. No, Exacto, ¿qué? exacto. Lo has dicho con mucha claridad, Raúl, porque además cuando trabajas en equipo, cinco son más que cinco, Claro que sí, claro. porque la sinergia que se produce al interior del equipo, las capacidades que se van desarrollando, en fin, se potencian cuando logramos armar un equipo. No todo grupo es un equipo y eso es importante que el emprendedor pueda distinguir. Tener personas trabajando en grupo no significa tener personas trabajando en equipo. El equipo se logra cuando efectivamente todos están congregados alrededor de un propósito, que les da sentido, ¿no? Entonces, la función del líder es ya no chequear cómo avanza cada cual, sino más bien ofrecerles las condiciones, aclarar, enamorarlos con su propósito, de tal manera que para todos el trabajo tenga un sentido, ¿no? Tenga un camino mucho más definido, más claro, que también les dé satisfacción personal. Es decir, yo no estoy trabajando solo para otro, también estoy trabajando para lo que para mí tiene sentido. Exacto, exacto. Muy bien, Carmen. Vamos a ir cerrando la entrevista. Pregunta final. ¿Qué recomendaciones les brindarías a aquellas personas que piensan iniciar un emprendimiento? Ya, en primer lugar, los felicitaría profundamente por ser gente tan arriesgada, tan desafiante frente a la vida. Es algo que no es sencillo de encontrar, no es un perfil sencillo, ¿no? Va más allá de tu buena voluntad, es como recoger tu energía. Ya, eso es lo primero, felicitarlos por eso. Y en segundo lugar, reconocer cuáles son los desafíos de la propuesta que quieren sacar adelante y qué necesitan para eso. Y en ese sentido, como te digo, yo los bajaría mucho a reconocer su propia humanidad, sus propias necesidades como seres humanos, de tal manera de adelantarse a las situaciones que se van a presentar, ¿no? Sabemos que el primer año de gestión de un negocio es sumamente complejo. Entonces, ya sepamos que eso es así, de tal manera de prepararnos para eso, de reconocer que como seres humanos no es suficiente los conocimientos que nos han dado, que la educación nos ha proporcionado, son muy importantes y nunca van a dejar de serlo. O sea, necesitamos dominio conceptual, teórico sobre las situaciones. Pero si eso no recae en una persona que se conoce, que sabe lo que siente, que puede reconocer por qué reaccionó de determinada forma, por qué de pronto se movió tanto su rabia o por qué cayó en este desaliento, está como ciego, ¿verdad? Entonces,
nunca es tarde para aprender estos temas que son fundamentales para la vida, como emprendedor y como persona, porque esto tiene un impacto en el negocio, pero también tiene un impacto en la familia y en el entorno en general. Entonces, las personas somos así, no somos solamente cabeza, somos personas completas, íntegras. La educación trabajó mucho en la cabeza y creo que ahora hay un espacio que se abre cada vez más para reconocer que no solo necesitamos conocimientos, ¿no? Cuando hablamos de competencias, ¿te acuerdas? El triángulo de los saberes, del dominio temático, de las habilidades. El emprendedor es fortazo en habilidades, sabes, hábil de manos, pero hay un tercer vértice que tiene que ver con el saber ser, ¿no? Esa es la persona. Entonces, no lo descuidemos, ¿no? Al contrario, alimentemos esa esquina de nuestras vidas para que desde allí se irradie a los entornos que tengamos delante. Ok, Carmen, muchísimas gracias por la oportunidad de brindarnos esta conversación, agradeciéndote de antemano y señores, nos vemos en la próxima historia de emprendimiento. Un abrazo. Saludos, Carmen. Un abrazo también para todos y muchos éxitos.